un poco con este tema. Profe, una consulta. Sí, sí, cómo no. Dijo la organización colectiva, grupos, sujeto, objeto. El tercero era principio de negociación libre. Claro, principio de negociación libre y voluntaria en cuanto al ámbito de negociación, pero también hablé de sujetos, bueno, punto 1 y 2 que tiene que ver con los sujetos, ¿no? Sí. Justamente entre quienes y la posibilidad de abarcar o comprender trabajadores que de por sí están excluidos, pero que deja a salvo a la legislación nacional contemplar que dentro de lo que es el convenio colectivo, de los convenios de la negociación colectiva, los convenios colectivos de trabajo, se incluya las Fuerzas Armadas y de Seguridad. Puntos 1 y 2 sujeto, punto 3 el que tiene que ver con el objeto de la materia, y el 4, que es el más importante, el principio de la negociación libre y voluntaria, de acuerdo más que nada justamente al tema del nivel de negociación, de lo que vamos a hablar justamente ahora. Decíamos la Gracias. 14, no, por favor. La ley 1450 es del año 1953, incluso anterior al artículo 14 bis, pero que fue reformada en varias oportunidades, en el año 1988, la reforma más importante, es la que rige la materia, son pocos artículos, bueno, recomiendo la lectura, que es mucha más clara incluso de lo que pueden escuchar, ¿no? Quizás de una clase, porque tenemos una ley bastante bien hecha en ese sentido, por eso su permanencia en el tiempo. La ley 14250 define en el artículo primero, ¿no?, que el convenio colectivo de trabajo es el acuerdo que se celebra entre las partes que son las siguientes, ¿no? Una asociación profesional de empleadores, un empleador o varios grupos de empleadores, ¿no? Un grupo de empleadores, y una asociación profesional de trabajadores con personería gremial. Pero también la ley establece diferentes niveles o clases de negociación, ¿no? Hay determinados niveles de negociación. Por ejemplo, tenemos el acuerdo marco, por un lado, el acuerdo de arriba para abajo, el acuerdo intersectorial, interprofesional o interconfederal, son tres tipos de acuerdos parecidos, estos tres: intersectorial, interprofesional o interconfederal, el convenio de una o varias ramas de actividad, convenio de una o varias categorías de trabajadores, esto tiene que ver con el convenio de oficio o profesión, y el convenio de empresa. El decreto 200 del año 88, que es el decreto reglamentario en materia de convenio colectivo de trabajo, decreto reglamentario de la ley 23.546, que ahora vamos a referirnos a ver acerca de qué trata esta ley, que es otra de las fuentes aplicables. Decreto del año 200, del año 88, perdón, decreto 200 del año 88, establece que las partes firmantes de los convenios colectivos de trabajo pueden elegir el nivel de negociación que consideren en ese caso conveniente. Esto está previsto justamente en el decreto 288. Y más allá de esto, en el artículo 16 de la ley 14250 se establecen los ámbitos de negociación colectiva. Compatibilizado este artículo 16 de la 14250 con el decreto del año 88, el 200 del año 88, que establece una determinada tipología de nivel de negociación, donde está previsto el convenio colectivo de actividad, de una o varias ramas de actividad, de oficio, profesión y de empresa. Podemos establecer el siguiente panorama, por así decirlo, para dejarlo un poco más claro. De acuerdo a los niveles de negociación podemos diferenciar. Primero, el convenio que se llama nacional, regional o de ámbito territorial, de un ámbito territorial en concreto, que tiene vigencia con determinado ámbito geográfico, en determinado ámbito geográfico, ¿no? Convenio nacional, regional o ámbito territorial, según el ámbito que ocupe. Por otro lado, tenemos el convenio intersectorial, o marco, por así decirlo, que refiere más que nada al contenido de las cláusulas que van a ser en materia de negociación colectiva, que va a referirse a uno o varios o a todos los sectores de la economía nacional. Convenio marco en este sentido es celebrado fundamentalmente con el más alto nivel de agrupamiento colectivo, que es la central obrera o las centrales obreras, por ejemplo la CGT, con
varias cámaras empresarias, con el sector más amplio del sector del ámbito empresario, por así decirlo, para negociar determinados aspectos que quizás tengan que tenerse en cuenta, ¿sí?, en una futura reforma legislativa. Por ejemplo, en el año 94 se formalizó un convenio marco, así llamado marco, entre las centrales obreras, entre la Central Obrera, la CGT, y todos los sectores representativos del ámbito empresario, que definió a partir de esto una necesidad que es la de reformar un sistema de jubilaciones y pensiones, un sistema de asignaciones familiares, un sistema de accidentes de trabajo. Bueno, este convenio marco definió esta necesidad y a partir de este convenio marco se negoció a ese nivel, se reformaron, dado que el Estado participó también de ese convenio marco, ¿no? Se reformaron varios aspectos de la legislación laboral a partir del año 1994 que incluso rigen al día de hoy. Por otro lado, tenemos un convenio de nivel de negociación de actividad, ¿no?, para aclarar un poco el panorama entre la Ley 1450 y el Decreto 288, que parecen hablar de lo mismo. El convenio tenemos el intersectorial o marco, el convenio de actividad, teníamos un convenio también regional que tiene que ver con el territorio en el cual se va a aplicar, pero el convenio de actividad está, o se vincula más que nada con un determinado número de empresas de la misma actividad en un territorio determinado. Hay un plenario de la Cámara de Apelaciones de Trabajo del año 1957, plenario Rizzo del año 1957, que establece de cierta manera cuál es la preferencia en el modelo sindical argentino, que es el ámbito de actividad por sobre el de oficio o profesión, o el de empresa en todo caso, y dice que se va a preferir el convenio de actividad, dado que los trabajadores con tareas distintas, ¿sí?, dentro de de una misma actividad, van a ser regidos preferentemente por un convenio de actividad, por sobre un convenio de profesión o de oficio. Entonces, si tenemos varios trabajadores de diferentes tareas, ¿no?, dentro de una misma actividad, bueno, la preferencia va a ser por la aplicación justamente del convenio de actividad por sobre el convenio de profesión o de oficio. Y tenemos por otro lado el convenio de profesión, justamente el que estamos hablando, de oficio o de una categoría de trabajadores. Y este convenio de profesión o de oficio va a tener que ver más que nada con la estructura de la organización sindical interviniente. Si la organización sindical interviniente es una organización sindical de oficio o de profesión, por ejemplo, convenio, el sindicato de camioneros o el sindicato de viajantes de comercio, ¿no?, y se negocia a ese nivel con diferentes empresas o con una cámara empresaria, bueno, precisamente va a aplicarse los resultados de esa convención colectiva de trabajo a esa profesión o ese oficio. Pero más que nada va a tener que ver en su posibilidad de aplicación con la génesis del convenio, referida a qué sindicato se dejó participar en esa negociación. Pero volvamos al punto que habíamos hablado y conversado en la clase pasada. El modelo sindical argentino prefiere el convenio de actividad, prefiere el sindicato de actividad, y a ese nivel es cuando se va a negociar, salvo que el sindicato por profesión, oficio o categoría tenga suficiente poder para imponerse en la negociación colectiva. Si esto resulta así, el resultado o el producto de esa negociación colectiva celebrado entre una organización sindical de oficio o profesión se va a imponer consecuentemente, y van a regir las condiciones de aplicabilidad a esos trabajadores de oficio o profesión, sea que cuál fuere la actividad por la que se va a desempeñar. Es muy limitado esto, y no vamos a encontrar muchos sindicatos de oficio o profesión y convenios de oficio o profesión en nuestro país. Solamente está limitado en algunos casos donde justamente el sindicato es más poderoso. El sindicato tiene el suficiente poder para imponer su decisión de negociar colectivamente, y la empresa o el grupo empresario, las cámaras empresarias, ceden ante esa posibilidad de convenir condiciones de trabajo con este sindicato de profesión, oficio o categoría. De todas maneras, bueno, nuestra ley sigue esa recomendación que, en cuanto a principios, que la OIT
dispone en cuanto a la elección voluntaria y libre del nivel de negociación, que parece no ser tan libre en ese sentido, porque si vamos a la práctica, bueno, no es tan fácil negociar a otro nivel diferente o distinto, salvo que el nivel que se impone, el mayor, bueno, delegue esa posibilidad en los sindicatos de ámbito menor. Por último, tenemos el convenio colectivo de empresa o de grupo de empresas, que se prevé en estos casos para trabajadores de una misma empresa o de un grupo de empresas, donde puede negociar, en todo caso, puede negociar un sindicato de empresa o un sindicato de actividad, o de oficio o profesión, pero a nivel de empresa. Pero el resultado, en todo caso, en consecuencia, va a ser justamente un convenio colectivo de empresa. Esto es un poco el panorama en cuanto a nivel de negociación. Un convenio colectivo de trabajo, ¿cómo se celebra? Bueno, se celebra por escrito. Las partes pueden negociar el convenio colectivo de trabajo directamente entre ellas o con la intervención, ¿sí?, de un funcionario del organismo administrativo de aplicación, que en este caso es el Ministerio de Trabajo, en nuestro caso, ¿no? Cualquiera de las partes entonces puede, incluso en un plazo estipulado que creo que es de 60 días antes del vencimiento del convenio colectivo de trabajo, porque los convenios colectivos de trabajo tienen una fecha de vigencia, cualquiera de las partes puede solicitar al Ministerio de Trabajo, ¿no?, la concertación de una nueva convención colectiva de trabajo, antes de que se venza. De todas maneras, si se vence la convención colectiva de trabajo, llega el plazo de finalización, no es que no se va a aplicar más. Vamos a ver ahora qué pasa cuando sucede justamente el vencimiento de la negociación del convenio colectivo de trabajo. Luego de la designación de los miembros, ¿no?, que van a intervenir en la comisión llamada paritaria de negociación, esa comisión que va a discutir el convenio colectivo de trabajo, bueno, empiezan las negociaciones. Habrán escuchado hablar de comisiones paritarias, y justamente son los integrantes o representantes, mejor dicho, designados para negociar colectivamente en representación de los trabajadores y de los empleadores. La comisión paritaria la van a encontrar prevista en el artículo 14 de la ley 14250, y dice que está facultada para interpretar con alcance general la convención colectiva de trabajo a pedida de cualquiera de las partes, intervenir en las controversias o conflictos de carácter individual o plurindividual por la aplicación de las normas convencionales, intervenir al suscitarse un conflicto colectivo de intereses cuando ambas partes del convenio lo acuerden, y clasificar las nuevas tareas que se creen y reclasificar las que expresamente se modifiquen por efecto de las innovaciones tecnológicas. Básicamente esto significa lo siguiente: además de que las comisiones paritarias van a negociar ese convenio colectivo de trabajo, la comisión paritaria actúa como un órgano de interpretación con alcance general de los convenios colectivos de trabajo. Si hay un conflicto entre las partes, bueno, van a ser las mismas comisiones paritarias conformadas al momento de la negociación del convenio colectivo de trabajo las que luego van a interpretar el alcance de ese convenio colectivo de trabajo si existe algún tipo de conflicto en torno justamente a esa cláusula o a ese convenio colectivo de trabajo que se pone en discusión. Entonces tenemos, por un lado, las comisiones paritarias. Hay un procedimiento previsto en una ley, que es la ley 23.546, que dice cómo debe negociarse un convenio colectivo de trabajo. La ley 23.546 de procedimiento para la negociación colectiva, también con un texto ordenado en el año 2004, bueno, establece la forma en que se debe negociar ese convenio colectivo de trabajo. El convenio colectivo de trabajo tiene que celebrarse por escrito, ya lo dijimos recién, ¿no? Y además contener, en ese convenio colectivo de trabajo se tiene que identificar el lugar, la fecha de celebración del convenio colectivo de trabajo, el nombre de quienes intervienen y la acreditación de su personería, temas y aspectos muy importantes que hacen a la legitimidad del convenio colectivo de trabajo, porque tiene que acreditarse cuál es el alcance de la representación, justamente, de las partes que negocian. Y además, las actividades y las empresas a las que se va a aplicar ese convenio colectivo de trabajo, y los trabajadores o las categorías de trabajadores que justamente a las cuales se va a referir ese convenio colectivo de trabajo. La zona de aplicación, por otro lado, y el periodo de vigencia del convenio colectivo de trabajo.
Celebrado el convenio colectivo de trabajo, bueno, viene otra etapa fundamental, que es la homologación del convenio colectivo de trabajo. Pasamos entonces a que se celebra el convenio colectivo de trabajo y se somete o se presenta ante la autoridad administrativa ese convenio colectivo de trabajo para que lo homologue, lo inscriba y lo publique el convenio colectivo de trabajo en el boletín oficial. Estos hechos jurídicos, que son la homologación, la inscripción y la publicación, son los que le van a dar la fuerza normativa a ese convenio colectivo de trabajo. Sin la homologación no existe fuerza normativa, porque esta es una tarea justamente que hace la autoridad administrativa del trabajo, que puede ser hecha en forma expresa o tácita. Decimos que fue tácita la homologación cuando ese convenio colectivo de trabajo se celebra ante la presencia del funcionario designado por el Ministerio de Trabajo para participar en la negociación colectiva, para intervenir en la negociación colectiva. Obviamente las condiciones son pactadas entre trabajadores y empleadores, pero la presencia de un funcionario del Ministerio de Trabajo da lugar y da pie a que la homologación pueda llegar a ser considerada efectuada en forma tácita si se constata justamente esa intervención, que no va a ser a los efectos de pactar o negociar, sino más bien un papel que tiene que ver con la presencia en forma de mediación, a partir de un conflicto quizás, o para acercar a las partes a una solución en cuanto a un beneficio discutido, ¿sí? Pero es una presencia que tiene más que nada que ver con... Se me fue la cámara en un momento, ¿no? ¿Puede ser? O ya se me había ido del todo. Sí, pero ahí ya nos reactivamos. Ahora sí. Bueno. La homologación entonces puede ser de forma expresa o puede ser en forma tácita. Es en forma expresa cuando se presenta ante el Ministerio de Trabajo para que se homologue. Y es en forma tácita cuando está interviniendo el funcionario en esa negociación colectiva. Lo importante en este punto es que el Ministerio de Trabajo no va a ser solamente un control de legitimidad en función de si las partes tienen acreditada la personería para representar a quienes dicen representar, ¿no? Ese es el aspecto formal, el control de legitimidad que hace el Ministerio de Trabajo en control de la personería de las partes al momento de celebrar un convenio colectivo de trabajo, sino también un control de legalidad. ¿Por qué decimos control de legalidad? Bueno, esto está previsto en el artículo 4 de la Ley de Convenios Colectivos de Trabajo. Justamente dice el artículo 4 que será presupuesto esencial, segundo párrafo, para acceder a la homologación que la convención no contenga cláusulas violatorias de normas de orden público o que afecten el interés general. Este es el control de legalidad que hace el Ministerio de Trabajo, que las cláusulas pactadas en el convenio colectivo de trabajo no sean violatorias del interés general y tampoco, bueno, lo fundamental, que no contenga cláusulas violatorias de normas de orden público. Esto es básicamente el control que hace el Ministerio de Trabajo al homologar el convenio colectivo de trabajo. Luego se publica y se registra. Los convenios colectivos de empresa, mismo artículo 4, bueno, deberán observar las condiciones establecidas en el párrafo precedente y serán presentados ante la autoridad de aplicación para su registro, publicación y depósito, conforme a lo previsto en el artículo 5 de la ley. Bueno, sin perjuicio de esto, dice la misma ley 1450, el convenio colectivo de trabajo de empresa puede ser requerida su homologación. Al convenio colectivo de trabajo de empresa no es necesario que se homologue, pero cualquiera de las partes puede, a pedido de parte, ser homologado. Basta entonces que el convenio colectivo de trabajo de empresa sea publicado, registrado, publicado y depositado en el Ministerio de Trabajo para que sea obligatorio. Ahí en ese caso no hace falta la homologación. ¿Qué contiene el convenio colectivo de trabajo? Lo dijimos en algún momento cuando hablamos del objeto del convenio colectivo de trabajo de acuerdo a los principios de la OIT. Contiene básicamente dos tipos de cláusulas que podemos distinguir de acuerdo más que nada al sujeto obligado. En un convenio colectivo de trabajo podemos encontrar cláusulas destinadas a regir el trabajo, que son las cláusulas normativas, que
podemos distinguir de otras cláusulas que generan, de alguna manera, deberes recíprocos entre las partes contratantes, entre las partes firmantes, entre los pactantes, que reciben en todo caso la denominación de cláusulas obligacionales. Cláusulas obligacionales. Las normativas se aplican a todos los trabajadores y empleadores, ¿no?, que comprende la Convención Colectiva de Trabajo. En cambio, por eso decimos que la diferencia es en cuanto al sujeto obligado, en cambio las obligacionales solo atañen a las partes contratantes, ¿no?, a las que firmaron ese convenio colectivo de trabajo. Esto es la Asociación Profesional de Trabajadores y las empresas o los grupos de empresas o la cámara empresaria que actuaron en ese momento. Ejemplos de unas y de otras. Las cláusulas normativas pueden ordenar, pueden prohibir, hacen al contenido de la relación de trabajo, ¿no?, a la relación individual de trabajo, establecen condiciones mínimas que obviamente luego deberán respetar las partes individualmente consideradas, trabajador y empleador, al celebrar los diferentes contratos de trabajo, ¿no? Establecen reglas generales a las que se deben de someter los contratos individuales. Esa es la relación que existe entre un convenio colectivo de trabajo y el contrato individual. Y tienen efecto erga omnes. Efecto erga omnes significa que el poder normativo de un convenio colectivo de trabajo, de esa cláusula normativa de un convenio colectivo de trabajo, tiene un alcance general. Tiene un alcance general tal como el que se proyecta en las diferentes relaciones individuales que realizan las personas en forma particular, ¿no? Justamente podemos, no sé, quizás mencionar aquellas cláusulas que tienen que ver con una condición de trabajo en particular, ¿no? El tema de licencias, tema de productividad, o tema de cumplimiento de normas de higiene y de seguridad, ¿no? Tienen que ver con esos aspectos fundamentales que hacen a la relación de trabajo y que tanto el trabajador como el empleador tienen que respetar, porque es de aplicación y tienen un efecto erga omnes. Las cláusulas obligacionales tienen otro alcance. Solo crean derechos y deberes recíprocos entre las partes firmantes, entre las partes que contratan, entre el sindicato y entre la empresa o el grupo de empleadores, de empresarios. Pero no reflejan un contenido más allá de lo que es el alcance que se le da entre las mismas partes. Pueden encontrarse o pueden no encontrarse también en el convenio colectivo de trabajo. La cláusula obligacional por excelencia, digamos, aquella que se identifica como un ejemplo muy característico en estas situaciones, en este tipo de cláusulas, es la que prohíbe, por ejemplo, la contienda entre las partes, la que no permite que por un tiempo determinado el sindicato ejerce una medida de acción directa, como vamos a ver la clase que viene, cuando hablemos del conflicto colectivo de trabajo. Las partes pactan justamente de que por un tiempo determinado no se va a ejercer ninguna medida de acción directa. Estas son las llamadas cláusulas de paz. La cláusula obligacional es un típico ejemplo de la cláusula de paz, la que no permite justamente la realización de medidas de acción directa ni del empleador ni del trabajador por un periodo determinado. Para distinguirlas entonces, hay que determinar quién es el sujeto obligado. Las cláusulas obligacionales solo obligan a las partes signatarias, las normativas son las que van dirigidas a todos, a terceros, a otros que no están firmando ahí, ¿no? Y esos terceros que no fueron parte de la negociación colectiva de trabajo. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Bien. En materia de negociación colectiva, se establece en la misma ley 14.250 cuáles son las diferentes relaciones que se pueden encontrar entre una ley, que pueden existir entre una ley y un convenio colectivo de trabajo, entre el convenio colectivo de trabajo y el contrato individual, y entre diferentes convenios colectivos de trabajo. Sobre este punto hablan los artículos 6, 7, 8 de la ley 14.250, hasta incluso el artículo 9 también habla de este mismo aspecto. Las condiciones pactadas en un convenio colectivo de trabajo
van a perder eficacia cuando son reemplazadas por un convenio colectivo de trabajo posterior. Esto es a lo que hace referencia el artículo 6 de la ley 14250, de la ley de convenios colectivos de trabajo. Un convenio colectivo de trabajo cuyo término estuviere vencido, mantendrá la plena vigencia de todas sus cláusulas hasta que una nueva convención colectiva de trabajo la sustituya, salvo que la convención colectiva vencida se hubiere acordado lo contrario. La ley 14250 establece la obligatoriedad de las cláusulas, también del convenio colectivo de trabajo, en los artículos 7 a 9. A esto hay que sumar el principio de irrenunciabilidad establecido en el artículo 12 de la Ley de Contrato de Trabajo, que hemos visto ya, ¿no? Y los derechos irrenunciables por parte del trabajador también comprenden a las estipulaciones de un convenio colectivo de trabajo. La propia Ley de Contrato de Trabajo también estableció entre los derechos y obligaciones esenciales, ¿no?, del contrato de trabajo el cumplimiento de lo dispuesto en las convenciones colectivas de trabajo, artículo 79 de la Ley de Contrato de Trabajo. El artículo 7 de la Ley 14250 define lo que es el esquema básico entre el convenio colectivo de trabajo y la ley, la relación entre el convenio colectivo de trabajo y la ley. Salvedad que dejamos de lado también cuando estudiamos este tema, ¿no? Hay que recordar lo estudiado en el artículo 9 de la Ley de Contrato de Trabajo en cuanto a cómo se rigen las relaciones también entre normas de diferentes jerarquías, pero precisamente el artículo 7 dice que las disposiciones de los convenios colectivos de trabajo deberán ajustarse a las normas legales que rigen las instituciones de derecho del trabajo, a menos que las cláusulas de la convención relacionadas con cada una de esas instituciones resultaran más favorables a los trabajadores y siempre que no afectaran disposiciones dictadas en protección del interés general. También serán válidas las cláusulas de la convención colectiva destinadas a favorecer las asociaciones de trabajadores en la defensa de los intereses profesionales, que modifiquen disposiciones del derecho de trabajo siempre que no afectaren normas dictadas en protección del interés general. El artículo básicamente habla, artículo 7, del esquema básico de relaciones que existe entre el convenio colectivo de trabajo y la ley. Y el artículo 8, por si hubiera lugar a dudas, establece las relaciones entre el convenio colectivo de trabajo y los contratos individuales. Las normas de las convenciones colectivas homologadas serán de cumplimiento obligatorio y no podrán ser modificadas por los contratos individuales de trabajo en perjuicio de los trabajadores. La aplicación de los convenios colectivos no podrá afectar las condiciones más favorables a los trabajadores estipuladas en sus contratos individuales. Y por último, el artículo 9, el convenio colectivo podrá contener cláusulas que acuerden beneficios especiales en función de la afiliación o asociación profesional de trabajadores que la suscribió. Sobre este punto, quisiera detenerme un poco más adelante, porque primero voy a hablar del artículo 6, que quedó medio como quizás en el aire, cuando hablamos de vigencia. Dijimos que el artículo 6 establece la plena vigencia del convenio colectivo de trabajo aún vencido el término fijado en el propio convenio colectivo de trabajo, y esto es lo que se llama ultraactividad de los convenios colectivos de trabajo. Las cláusulas tanto normativas como obligacionales, ¿sí?, de acuerdo al mandato del artículo 6 de la Ley de Contrato de Trabajo, de la Ley de Convenios Colectivos de Trabajo, Ley 14250, establece la ultraactividad del convenio colectivo de trabajo, a pesar de encontrarse vencido en cuanto a su vigencia. Y esto es muy importante, porque de alguna manera el trabajador quedaría desprotegido frente al vencimiento de un convenio colectivo de trabajo si este no hubiera sido motivo de renegociación al momento de su vencimiento. Recuerden ustedes también que el artículo 4 define el papel o establece que cualquiera de las partes podrá pedir justamente la renegociación, la celebración de un nuevo convenio, el llamado a concertación colectiva si este estuviese por vencer. ¿Sí? Cualquiera de las partes podrá requerir ante la autoridad administrativa que intime a la otra parte si el resultado de las conversaciones informales no fuera efectivo, ¿no? A que se presente a concertar un nuevo convenio colectivo de trabajo bajo apercibimiento en todo caso de las sanciones que pueda disponer la autoridad administrativa de trabajo en este sentido. Entonces, el convenio colectivo de trabajo
de todas maneras, no va a vencer a la fecha establecida como vigencia, ¿sí?, en el convenio colectivo de trabajo hasta ese entonces vigente. Las cláusulas van a seguir vigentes hasta la concertación de un nuevo convenio colectivo de trabajo que las reemplace. Porque de otra manera estarían desprotegidos los trabajadores en ese sentido. Por un par de temas, para ya ir cerrando esto que tiene que ver con negociación colectiva, tiene que ver con esa estipulación que mencioné del artículo 9. La ley 1450 permite que se establezcan, los convenios colectivos de trabajo prevean y se establezcan beneficios especiales a los trabajadores afiliados al convenio colectivo, a los sindicatos que están negociando el convenio colectivo de trabajo. Beneficios especiales, es decir, por su carácter de afiliado. Pero también, por ahí quizás es alguna duda que a más de algunos se habrá planteado cuando observa de que en una determinada actividad, en un determinado trabajo, bueno, tiene un descuento a favor, una contribución a favor de un sindicato a pesar de no estar afiliado. Bueno, las cláusulas de la convención colectiva por la que se establezcan contribuciones a favor de la asociación de trabajadores participantes serán válidas no solo para los afiliados, sino también para los no afiliados comprendidos en el ámbito de la convención, sino también para los no afiliados comprendidos en los ámbitos de la convención. En este caso estamos hablando de cláusulas que establecen contribuciones especiales para el sindicato. ¿Y esto en virtud de qué? ¿O por qué? Preguntarán ustedes. En todo caso, yo no estoy afiliado, bueno, en virtud o justamente a partir del reconocimiento que se le hace a la asociación sindical en la lucha y en la defensa de los intereses de los trabajadores. Uno tiene la elección o posible, o puede elegir afiliarse o no afiliarse. Bueno, hay una libertad en este sentido, protegida por el convenio 87 de la OIT de afiliarse o no afiliarse o desafiliarse de un sindicato en particular, ¿sí? Pero hay que reconocer que justamente los beneficios que se obtienen a partir de la negociación colectiva comprenden a todos los trabajadores, incluso a los no afiliados. Y es factible, la jurisprudencia ha dicho que es válida, el pacto de cláusulas de contribución, ¿sí?, a las asociaciones profesionales que participan en la negociación colectiva por aquellos trabajadores aún no afiliados al sindicato. El artículo, por último, los artículos 18 y 19, hablamos relación entre una ley y un convenio colectivo de trabajo, un convenio colectivo de trabajo y una ley, de acuerdo a lo definido ya, de acuerdo a lo conversado, un convenio colectivo de trabajo y el contrato individual, un convenio colectivo de trabajo que sustituye a un anterior, ¿no? El convenio posterior sustituye a un anterior, pero puede que exista una relación que se pueda dar entre convenios vigentes, entre ambos convenios vigentes. ¿Y esto cómo puede suceder? Bueno, sucede porque nos encontramos con convenios de diferente ámbito. Convenios de ámbito mayor, convenios de ámbito menor. Podemos encontrarnos con convenios de diferente ámbito. ¿Y qué pasa y cómo se establece una relación entre estos convenios? ¿O se establecen las relaciones entre convenios de diferente ámbito? Bueno, el artículo 18 establece que el convenio de ámbito mayor podrá establecer cómo se articula la relación entre un convenio de ámbito mayor y un convenio de ámbito menor. Es decir, que puede determinar qué materia va a ser posible negociar en un convenio de ámbito menor. Ese convenio de ámbito mayor puede decir, bueno, los convenios colectivos de empresa pueden negociar sobre determinadas materias, que son estas. Pero también se permite que el convenio de ámbito menor pueda negociar sobre materias delegadas precisamente por el convenio de ámbito mayor, por materias no tratadas por el convenio de ámbito mayor, por materias propias de la organización de la empresa, obviamente. Cuando hablamos de cuestiones vinculadas a la organización propia de la empresa que se encuentra comprendida en ese convenio colectivo de empresa, bueno, son justamente motivo de negociación en un convenio colectivo de trabajo de ese ámbito. O condiciones más favorables para los trabajadores que las establecían en ese convenio de ámbito mayor. Condiciones más favorables para que las establecían en ese convenio de ámbito mayor. Y por último,
Artículo 19. Establece el orden de prelación de normas, justamente en materia de convenio colectivo de trabajo. Primer inciso, un convenio colectivo posterior puede modificar, ¿no?, a un convenio colectivo anterior de igual ámbito. Puede modificar a un convenio colectivo de ámbito anterior de igual ámbito. ¿Y qué pasa con un convenio posterior de ámbito diferente, mayor o menor? Puede modificar el convenio de ámbito, el convenio anterior, convenio posterior puede modificar a un convenio anterior si resulta más favorable. Convenio posterior puede, de ámbito mayor o menor, de diferente ámbito, modificar a uno anterior si es más favorable. Si es más favorable. ¿Y cómo se hace la comparación? Bueno, lo dice el mismo artículo 19, inciso B, la comparación de ambos convenios debe ser efectuada por instituciones. La misma solución que da el artículo 9 de la Ley de Contratos de Trabajo. Tenemos claro el panorama entonces, ¿no? Artículo 19, orden de prelación. Un convenio posterior puede modificar a un anterior si es del mismo ámbito. Y cuando hablamos de convenios de diferente ámbito, un convenio de actividad, por ejemplo, relacionado con un convenio de empresa, o un convenio de empresa con un convenio de actividad, no importa tal, bueno, ¿cómo se hace la comparación? ¿Y cuál es el que está vigente, ¿no?, cuando ambos tratan una misma situación? El convenio posterior modifica al anterior si es más favorable. Y la comparación se tiene que hacer por instituciones. Bueno, esto es básicamente la articulación de los convenios colectivos de trabajo establecidas en los artículos 18 y artículo 19 que ustedes tienen que tener en cuenta para resolver jurídicamente la aplicación de una norma convencional. ¿Alguna duda hasta acá? Tenemos un No, minuto. bastante complicado, bastante un poco denso, ¿no?, el tema del convenio colectivo de trabajo, pero bueno, es una ley que no tiene muchos artículos, recomiendo su lectura entera, son 21 artículos, los más importantes son los primeros artículos hasta el 19, hay un decreto reglamentario que es el decreto 199 del año 88, que bueno, no, en ese caso no aporta nada, porque en realidad el 199 del año 88 fue ordenado dentro de las estipulaciones del decreto del año 2004 que un poco acomoda las normas vigentes hasta ese momento. Pero bien, básicamente la ley 14250, la ley 23.546, el decreto reglamentario de la ley 23.546, el decreto 288, 200/88, esos son las tres fuentes fundamentales, sin dejar de sin olvidarnos del convenio 98 de la OIT y del artículo 14 bis de la Constitución Nacional. Básicamente ese es el panorama que tenemos frente a este tema. Bueno, ¿alguna pregunta que quieran hacer? Se va a cortar en cualquier momento. Bueno, quedamos en principio para este viernes con el último tema del convenio colectivo de trabajo. ¿Bien? Y ya subimos al portal, al campus, el tema de los foros, de los grupos. Bien. Si se corta, nosotros nos vamos a conectar de nuevo. Pero bueno, al resto, si no se quieren conectar o si quieren hacer alguna pregunta, bueno, se conectan al chat que sigue a continuación, ¿sí? Así no perdemos la posibilidad de que puedan hacer alguna pregunta. Pero bueno, al resto los espero el día viernes.